Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Sonia Ríos, investigadora asociada al Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología, CEIPS, de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Ella es psicóloga y licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Desarrollo Educativo Social y doctora en Psicología. Junto con Sonia hablaremos de Serious Game, una estrategia para la evaluación y el entrenamiento cognitivo. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bienvenida, Sonia. Gracias, Jairo. Un placer tenerte por acá en nuestros estudios en Charlas desde el Laboratorio. Gracias por la invitación. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué significa, qué es Serious Game? Bueno, pues ante todo los Serious Games son juegos que se ejecutan en escenarios interactivos y tienen como una particularidad, y es que quien los ejecuta tiene la posibilidad de tener la inmersión en un escenario interactivo. Un ejemplo, ¿cómo sería para que lo visualicemos? Ok, lo que pasa es que ellos han surgido en el campo educativo, ¿sí? Porque su principal función es generar alguna habilidad, algún aprendizaje. Entonces hay como una historia, una narrativa, pero en medio de esa narrativa las personas pueden interactuar con un escenario que simula una realidad, y uno en ese escenario busca que la persona solucione un problema y genere un aprendizaje particular, ¿sí? Okay. Digamos que han surgido de diferentes campos, sobre todo en pedagogía. En las clases se utiliza mucho con los chicos ese tipo de juegos, pero ellos surgieron desde más o menos desde la década de los 70, no en el contexto de la realidad virtual o estos escenarios digitales, sino eran más juegos de mesa, ¿sí? Y esos juegos de mesa permitían generar otro tipo de aprendizajes. Okay. Ahora, pues con toda esta parte de la revolución digital, pues ya se han acoplado bastante bien a estos tipos de escenarios interactivos. Son en realidad videojuegos, pero tienen la particularidad de que están diseñados no solo para el entretenimiento, sino para generar una habilidad o un aprendizaje. Sí, ese es como lo que los hace diferentes a un videojuego, no es solamente el entretenimiento. La lúdica, digamos. Sí, bueno, eso que dices de la lúdica es clave porque ellos operan bajo la lógica de la gamificación. Sí, ese es como el principio. Vale. ¿Y cómo te encuentras tú con los Serious Games? Bueno, eso es una historia interesante. Yo tenía una cátedra que era aprendizaje constructivista, ¿sí? Entonces la doctora Rebeca Puche, ella hace unos trabajos muy interesantes para lo que es el abordaje microgenético, y ellos hacían unas maquetas donde los chicos podían solucionar un problema y lo hacían pero en un medio físico. Entonces mi tesis doctoral tenía que ver precisamente con estimular la planificación cognitiva a través de una experiencia de ese contexto. Okay. No obstante, como tenía tantos niños para evaluar, eran 120, pues yo no podía llevarme la maqueta en físico, y en la Facultad de Ingeniería pues encontré como el par adecuado, era un ingeniero que sabía desarrollar videojuegos, y él lo que hizo fue montar en un escenario interactivo esas maquetas, y desde ahí ya empezamos a incursionar en este mundo de los videojuegos, más específicamente de los Serious Games. Llevamos ya 8 años trabajando en función de esto. ¿Dónde hiciste el doctorado? Cuéntanos. En la Universidad de La Laguna, en España. ¿En España? Sí, en la línea de neuropsicología infantil.
Entonces lo que hicimos fue un programa de entrenamiento cognitivo para trabajar todo lo que eran funciones ejecutivas, específicamente la planificación, pero ya los llevamos al contexto de los serious game con los niños, y desde esa época ya llevamos 30 videojuegos de ese estilo. ¿Diseñados por ustedes? Sí, diseñados por nosotros en trabajo conjunto con el SENA. Ellos allá tienen una tecnología que se llama así, desarrolladores de videojuegos. Entonces pues ha sido como un trabajo interdisciplinario bien interesante, porque nosotros los psicólogos tenemos, digamos, los fundamentos teóricos. Por ejemplo, desde la psicología experimental tenemos una serie de paradigmas. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar esos paradigmas, pasarlos a ese contexto, pero en un escenario real, digamos, sí, como si fuera como una especie de investigación translacional, ¿sí? Entonces uno sabe cómo se trabaja la atención, pero es llevarla a un escenario de ese estilo, ¿sí? Entonces eso es lo que realmente nosotros hacemos allí. Cuando empezaste con la tesis doctoral, ¿los sujetos eran niños de qué edades? De 5 a 7 años, o sea, pero pues ya los últimos años hemos hecho videojuegos para niños con TDAH, con adultos mayores, pues ha sido una experiencia bien interesante. Teníamos un contacto con el hospital militar, entonces ellos nos facilitaron el poder trabajar con personas que han sido diagnosticadas con deterioro cognitivo leve. Entonces pues la idea era que ellos, a través de esos juegos, pudiera uno retrasar el que ellos llegaran a la otra etapa, que es la demencia, o inclusive que no llegaran, ¿sí? Entonces, para uno poder hacer este tipo de escenarios interactivos, nosotros hacíamos primero grupos focales con los cuidadores y con las personas que tenían el diagnóstico, y a partir de eso mirábamos cuáles eran los problemas que tenían en su vida cotidiana. Entonces eso nos sirvió de insumo a los psicólogos para no solamente tener elementos teóricos, como te decía, sino también tener esos problemas cotidianos, y ya con el equipo de ingeniería, pues ellos ahí sí ya lo que hacen es montar como tal a partir de las narrativas y las mecánicas que uno les dice. Entonces tenemos juegos para este tipo de población, obviamente no en computador, sino en tablet, pues por las dificultades que ellos tienen para manejar el mouse. Entonces nuestros serious game corren en celulares, en tablet. Perfecto. Muy bien, muy interesante. O sea que han trabajado con niños, con adolescentes, preadolescentes y personas de la tercera edad. Con adolescentes no, han sido sobre todo con niños de primera infancia, con niños escolares y con adultos mayores con estas dificultades. ¿Y qué han encontrado? O sea, por ejemplo, por poblaciones, ¿qué efecto tiene esta aplicación de los serious games con los niños, con los escolares y con los ancianos? Ok, bueno, con los niños en edad preescolar, la investigación sí demostró que el entrenamiento fue efectivo y que quienes se beneficiaron más eran los que tenían como mayores dificultades, ¿sí? Porque tuvimos un grupo que en términos de habilitación cognitiva no había alcanzado las habilidades que uno esperaba para la edad, y lo que vimos es que ellos con el entrenamiento lo lograron. Y por ejemplo, ¿qué habilidades específicas? Una de ellas que fuera... Como era la planificación cognitiva, entonces era que antes de hacer cualquier acción, como que el niño pensara cómo lo iba a hacer. Los pasos a seguir. Exactamente, sí, de eso se trataba específicamente. Entonces, en ellos vimos eso, ¿sí? En los niños con TDAH, pues tuvimos 3 casos, y lo que encontramos es que el solo entrenamiento por sí solo no funciona. O sea, es muy importante que se trabaje lo clínico, trabajar autoinstrucciones. Entonces digamos que en ese sentido el serious game es más un medio, un apoyo terapéutico, pero sí que sí se requiere
que haya ese otro elemento, ese acompañamiento, y lo que te digo, las autoinstrucciones son claves para poderle enseñar a los niños manejar todos estos elementos ejecutivos, ¿sí? de controlar su comportamiento. Eso vimos. En los adultos mayores, la gran ventaja es que, claro, como ellos ya tienen el diagnóstico, pues hay como mucha ansiedad de que cada vez mi cerebro como que vaya perdiendo habilidades. Se vaya deteriorando. Exacto, ¿no? Entonces ellos sí estaban muy motivados, muy interesados, entonces... ¿Con cuántas personas alcanzaron a trabajar de adultos mayores? De adultos mayores con 12. 12 adultos mayores, sí. Pues desafortunadamente algunos ya fallecieron, otros sí entraron en la demencia. Sí, entonces... Pero el resultado de la aplicación sirvió para demostrar, digamos, un enlentecimiento de pasar a la siguiente etapa, ¿o se pudo medir alguna de estas ventajas, digámoslo así, o no? No fue tan fácil porque en esa época entramos a pandemia. Ah, claro. ¿Sí? Entonces se interrumpió ese proceso, entonces pues ellos nos proporcionaron información valiosa, alcanzamos a montar algunos videojuegos, con ellos se hicieron pruebas de usabilidad, que es una de las etapas del proceso. Lo que pasa es que una vez tú ya haces el diseño y los ingenieros montan un prototipo, es importante probarlo con personas de la edad para las cuales fueron dirigidos. Entonces uno utiliza la técnica de pensamiento en voz alta, ¿sí? Entonces uno los coloca en el juego, muy intuitivo, o sea, sin decirles nada, sino el videojuego por sí mismo tiene que ser lo suficientemente muy claro como para que las personas interactúen con él. Entonces, esas son las pruebas, ¿no? Entonces, hay un primer ensayo donde ellos, y ya después uno sí ya empieza a decirles de qué se trata y que ellos, por favor, vayan pensando en voz alta lo que van haciendo en el juego, y entonces ahí uno identifica, el botón no funciona, esta imagen no. ¿Qué encontramos con ellos cuando hicimos pruebas de usabilidad? Que recreamos un supermercado y ellos nos decían, no, pero eso no parece la leche que uno ve en el supermercado, necesitamos que se vea más. Lo real, no, esa letra está muy pequeña, necesitamos que se vea más grande. Entonces, esas pruebas de usabilidad son fundamentales. Entonces, desafortunadamente con ellos solo llegamos a las pruebas de usabilidad. Entonces, yo no te podría decir que tengamos así un dato de un impacto. ¿Pero se piensa continuar, digamos, con otro grupo de personas? Sí, de hecho ahorita en la línea de procesos psicobiológicos estamos trabajando el tema de demencia, ¿sí? Y pues vamos a ya estos juegos que ya han pasado por pruebas de usabilidad, vamos ahora sí a mirar qué efecto pueden tener. Muy bien. Sí, esa es como una etapa que viene. Te invito para que vengas y nos cuentes aquí qué resultados obtuviste con eso. Sí, esa es la idea. Muy bien. ¿Cuáles crees tú que son las ventajas de este tipo de metodología, de herramientas que se utilizan con niños y adultos mayores? Bueno, una principal es la motivación, ¿sí? Porque como está basado en principios de gamificación, de juego, entonces eso de alguna manera ya de plano agrada, gusta, ¿sí? Lo segundo, la posibilidad de la inmersión. Entonces, el hecho de que tú no te expongas a algo que te puede generar ansiedad, lo digo concretamente con los adultos que tienen deterioro cognitivo leve. Una de las cosas que ellos experimentan es que a veces se pierden espacialmente, ¿sí? Entonces hay un videojuego que tenemos nosotros que se llama El Carro. Entonces ellos van en el carro y ubican pistas en el ambiente y se devuelven. Entonces eso les da tranquilidad porque no se están exponiendo a la realidad, pero están entrenándose y están mejorando su ubicación visoespacial. Entonces, eso me parece clave, o sea, la posibilidad de exponerse a una situación en simulación sin que eso vaya a dañarlos o a generarles alguna
cuestión de tipo emocional. Sí, sin un malestar físico ni emocional. Exactamente, entonces esa parte es clave. Lo otro, más desde la psicología cognitiva, es la posibilidad de que tú recoges datos interesantes, o sea, indicadores, ¿sí? Porque tú puedes medir el tiempo de reacción, el número de aciertos, las omisiones, las perseveraciones. Es cuestión de que tú les digas a los ingenieros en la programación, mira, necesito que cuando la persona esté interactuando con este estímulo, esta variable, esto pueda generar un registro. Entonces, a los ingenieros eso les gusta mucho porque con eso ellos hacen Big Data, minería de datos a partir de todos esos elementos. Entonces, eso no lo tendrías tú en un juego de lápiz y papel, esa objetividad en la medición que sí lo da la programación. Entonces, eso me parece que también es un elemento interesante que puede dar este tipo de recursos. Claro que sí. Además, tú has visto que a los adultos mayores antes había como un rechazo por esta parte digital, pero ahora ellos sí trabajan mucho con el celular y el feedback, ese es otro punto clave. A los adultos les gusta, bueno, y a los niños también, a todos nosotros nos gusta que uno va haciendo cosas y uno, sí está bien, está el refuerzo, y es un refuerzo que se da inmediato y que también si tú te equivocas no pasa nada, o sea, puedes volverlo a intentar una y otra vez, eso lo da ese contexto. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles crees que serían sus limitaciones con la experiencia que has tenido en su aplicación? Bueno, una tiene que ver con la relación con los ingenieros, ese trabajo interdisciplinario. Es interesante, pero nosotros los psicólogos a veces somos o muy discursivos o demasiado complejos, ¿sí? Entonces, de hacer que un ingeniero entienda lo que tú quieres que se pueda hacer es complejo, porque ellos son muy prácticos, o sea, muy pensamiento algorítmico, ¿sí? Entonces yo necesito que tú me des el paso a paso que se necesita, entonces hace que esos proyectos a veces se demoren mucho, porque tú crees que te entendieron, ¿sí? Y cuando ya viene el producto, no era así, o ellos son demasiado, como te digo yo, tienen mucha iniciativa, y a veces por esa iniciativa se salen de lo solicitado y a veces ya hasta van en contra del principio cognitivo, ¿sí? Entonces me refiero a la memoria, si hay un span, una capacidad limitada y sin embargo ellos meten sonido, cosas y uno dice, no, mire, eso genera una carga cognitiva, no, necesitamos que sea más simple. Entonces se generan reprocesos y tú te demoras mucho sacando ¿Cuánto puede tardar un proceso de estos? 6 meses, 7 meses, o sea, uno se demora mucho por ese reproceso. Y claro, ya después tú dices, ya ellos me entendieron, listo, pero cuando vas a las pruebas de usabilidad, que es al usuario, no, otra vez se devuelve, entonces uno puede llegar a tener hasta 3, 4 prototipos y tú nunca vas a quedar como contento de que esa es ya la versión, siempre hay, entonces creo que esa es una de las desventajas, ¿no? Esa demora en el tiempo por ese mismo trabajo interdisciplinario, pero pues eso también es una oportunidad, ¿no? Porque a veces los ingenieros también salen con unas cosas que uno no se lo hubiera pensado y salen unos juegos y dice, uy, genial esa mejora que le hicieron ellos porque realmente vale la pena. Esa sería una de las limitaciones. Lo otro es que de todas maneras no siempre la gente le gusta lo digital, ¿sí? Además hay procesos que uno sí sabe que sí requieren de lo manual, de lo físico, entonces yo creo que uno debería hacer como un entrenamiento combinado, o sea, uno sí debería tener el entrenamiento cognitivo con Serious Game, pero la parte física, el ejercicio, eso también es clave.
Y eso te lo digo porque en las revisiones sistemáticas que hemos hecho sobre el tema, Sí. pues uno lo que ve que realmente potencializa y tiene mayor efectividad es el entrenamiento combinado. O sea, cuando tú mezclas las dos cosas. Vale. Y lo otro que te quería también comentar a raíz de esas revisiones es que como que no hay un parámetro que te diga, mira, el entrenamiento tiene que ser 3 veces en la semana, funciona. Porque uno lo que encuentra en los estudios es 3 veces en la semana funcionó, 5 veces en la semana funcionó, 2 meses entrenando funcionó, 3, entonces me dice, pero a ver, o sea, ¿cuál es realmente el factor que es lo que está influyendo? Entonces, creo que en eso nos hace falta mayor rigurosidad para que realmente sea una herramienta válida en términos científicos. Sí. ¿Sí? O sea, yo creo que en eso hay que seguir trabajando mucho. Me surgen 2 preguntas. Una, con los ingenieros. ¿Has trabajado con diferentes equipos de ingenieros para cada uno de estos procesos de la creación de estos juegos? ¿O tienes ya un equipo establecido con el que siempre vienes desarrollando los diferentes juegos? Bueno, eso es interesante, porque nosotros empezamos fue con los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la universidad, Sí. pero ellos no tienen formación en videojuegos, saben programación. Entonces, en esa primera etapa, pues los juegos no eran para nada llamativos, o sea, eso parecían robots, muy complicado. Cuando ya empezamos a trabajar con el SENA, con el Tecnoparque, pues es que allá ellos sí tienen, los muchachos no solo programan, sino que ellos tienen diseño, o sea, ellos ven materias de diseño, entonces eso ya es a otro nivel. Pero ¿cuál fue la complicación con el SENA? Que nosotros lo hacíamos era en el contexto de un semillero. Esos niños duran 3, 4 meses, bueno, y hay otra limitación, porque ellos, al ser programadores, ellos, es más fácil en un algoritmo volverlo a crear que modificarlo. ¿Sí? Entonces, te hacían un primer prototipo, ya, se iban. Llegaba el otro grupo y volvían y empezaban. Entonces, un juego que debía salir antes se podía demorar hasta 1 año en eso. Además que como uno es ignorante en eso, uno no tenía el código. ¿Sí? ¿Sí? No pedía el código, sino solo ejecutables, y a ti no te sirven los ejecutables cuando necesitas hacer modificaciones. Entonces, ahora ya, ¿en qué estamos? Pues nosotros pertenecemos, o en este momento, en el laboratorio de psicología, tenemos una persona que es experta en desarrollo de videojuegos y programación. Tiene las 2 ventajas. Tenemos... ¿Y es psicólogo? No, él es ingeniero. Egresado del SENA, pero tiene esos 2 elementos, o sea, programa y es desarrollador de videojuegos. Entonces nosotros abrimos vacantes del SENA para técnicos en desarrollo de videojuegos. ¿Ves? Entonces, ya en el laboratorio tenemos plazas del SENA, son 3, más esta persona que es el técnico del laboratorio que está de planta, y él tiene la librería, él tiene los datos, ¿sí? O sea, tiene todos los algoritmos, el código, que es lo que llamamos. Sí. Entonces, eso ha sido muy bueno, porque vienen estos chicos, claro, pero tienen que estar bajo la directriz de alguien que le dice, no, así es de esta manera. Entonces eso no se vuelve a empezar, sino que se continúa el trabajo. Tiene necesariamente que continuar, y créeme que ese equipo que tenemos ahora es mucho más, digamos, eficaz. Y obviamente pues también seguimos trabajando con ingeniería de sistemas. Ellos también ahí nos ayudan con lo de la programación y demás, pero ese ha sido como el gancho. Un proceso muy interesante. Sí. Además que, pues ese otro dato que te suelto ahí, que he visto en la experiencia, que no conocen todo el impacto que puede tener un videojuego. Entonces, estos muchachos del SENA son subutilizados, porque a veces las empresas, ellos salen y no saben qué ponerlos a hacer, y resultan haciendo otra cosa, cuando los serious game o el escenario de los videojuegos
pues no solamente sirve para educación, se utilizan en marketing, ahora en cuestiones de salud, para toda esta parte de la simulación, inclusive nosotros ahorita en el laboratorio para lo que es la especialización de jurídica y criminológica, estamos haciendo un videojuego que tiene que ver con casos del FBI para que encuentren el asesino, cuál es el perfil, o sea, hay muchas posibilidades de simulación con esto. Muy bien, muy interesante. La otra pregunta que tenía en el tintero era cuando estabas hablando de las personas mayores que hacían el proceso de usabilidad. Y entonces entraban al supermercado y te decían, no, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué tenían? O sea, ¿cuál era para que nos hagamos una idea, cuál era la tarea que tenían que desarrollar en el supermercado? Ok, del juego del supermercado tenemos la estimulación de 3 procesos diferentes. Entonces tenemos atención sostenida. Entonces ahí lo que hacíamos era que simulábamos los stands con las promociones. Entonces la instrucción es, vas a encontrar varios productos y tú solamente vas a apuntarles a los de la promoción que tienen una estrella roja y tienen un signo menos del 50%. Entonces él, a medida que va pasando por el supermercado, va viendo productos de diferentes colores y solo tiene que centrarse en los rojos. Ese es el contexto. Entonces, claro, mientras iban mirando los stands, pues van viendo las lentejas, la leche. Ahora ya cada vez está más real ese supermercado. Entonces, ese era un proceso. También trabajamos atención dividida. Entonces, manejar el carrito, ¿sí? Entonces, él tenía que estar presionando ahí el carrito, pero a medida que va mirando el carrito también ve los productos que tiene que agregar al carro. Entonces, ahí son doble tarea. ¿Y una tercera dijiste? Sí, memoria de trabajo. Entonces, antes se le daba como la lista de lo que él tenía que mercar y la dejaba uno que memorizara. Y ya después tenía que ir manejando, o sea, el carrito ya no era para no cargar el sistema, sino que ese sí era automático y él tenía que ir mirando qué productos estaban en la lista. Entonces, cuando ya llegaba al cajero, ahí él estaba el feedback, si se acordó de todo lo de la lista o si le faltó algo. Ese es el contexto. Muy bien, perfecto. Creo que ahora sí nos hacemos una idea de cómo es el Serious Game. Sí, así es. Perfecto. ¿Qué sería el futuro en este tipo de trabajos? ¿Cómo te ves o para dónde va el proyecto? Bueno, esa es una pregunta interesante. Pues sobre todo lo que buscamos es que realmente ya pasemos a una siguiente etapa donde no nos quedemos solamente haciendo pruebas de usabilidad, sino que los validemos, o sea, que hagamos validaciones no solo de contenido, porque de hechas ya la mayoría de juegos tienen esa, sino ya validaciones concurrentes, hacer que si yo dije que esto servía para atención sostenida, que yo pueda aplicar otro tipo de pruebas y mirar si hay correlaciones con ese tipo de pruebas. Y de pronto una proyección que tiene esto también es para la medición, ¿sí? O sea, que uno pueda evaluar procesos cognitivos en un escenario inmersivo para que la variable de deseabilidad social no esté, sino que yo estoy jugando, pero me están evaluando cómo estoy. Yo creo que a eso va también, a ese tipo de mediciones en un contexto de validez ecológica. Ok, y me surgen otras 2 preguntas. Cuando estabas hablando de que no solo es jugar, sino poderlo practicar también físicamente, esas habilidades. Lo combinado. Lo combinado. Estaba pensando en las nuevas tecnologías con estas gafas de 3D y eso, se me olvidó ahorita el nombre. Hay unos apoyos que utilizan en las manos para poder sentir objetos y cosas así. Sí. ¿Se está implementando con ese tipo de tecnología esto que tú nos dices? Sí, a ver, te cuento. Uno puede, en el escenario de un Serious Game, que está en 2D o en 3D, con programación, llevarlo a realidad virtual. Eso es factible, o sea, eso lo hacen los programadores. Sí.
Pero ¿cuál es la limitación de las gafas de realidad virtual? Que pues ahora están como muy de moda. Nosotros en el laboratorio tenemos una. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa es una experiencia inmersiva única, ¿sí? O sea, solo para el sujeto que está ahí. Y pues uno no tiene tampoco mucho recurso para comprar muchas gafas. Entonces digamos que en términos pedagógicos o como estrategia didáctica, pues no es como muy, digamos, ¿cómo decirlo? Como muy aplicable, ¿no? O sea, es muy limitante porque... Exacto, sí, o sea, en términos de eficacia, que es el manejo de recursos, pues no es muy práctico, ¿sí? Exacto. ¿Sí? O sea, pues digamos que para algo específico, porque nosotros, por ejemplo, en investigación, en Enlace, se hizo un proyecto sobre violencia de pareja y se hizo un serious game de violencia de pareja, ¿sí? Con gafas de realidad virtual. Entonces, llevamos a la gente, o sea, eso no fue una investigación en la que participé, pero el laboratorio sí apoyó eso. Entonces, iba la persona, se colocaba las gafas, les enseñaban ahí habilidades de comunicación y de hecho, pues eso es interesante, esa experiencia inmersiva, por lo que tú también dices de lo de las manos, porque uno va tocando. Sí. No obstante, como se juega con esa dimensión, a veces hay personas que eso les puede generar incluso mareo, sí, porque se altera de alguna manera la percepción. Aunque el grado de inmersión que se logra con las gafas, pues claro que es mucho mayor al otro. Pero en términos didácticos, considero que es mejor manejarlo en tablet o en el computador si uno lo quiere hacer de una manera masiva. Claro, listo. Sí, esa es como la limitación de la realidad virtual. Vale. Y estaba pensando también otra pregunta que tiene que ver con en el mundo, ¿cuál es la potencia que esté trabajando en psicología, digamos, en productos psicológicos con estos juegos y tratando de utilizarlos para beneficio de la población? Bueno, pues mira, yo he visto varias plataformas en España, en Estados Unidos, aunque ellos no tienen tanto el serious game, sino son más herramientas informatizadas. Entonces me explico. Tú encuentras plataformas, por ejemplo, para adulto mayor de entrenamiento cognitivo, donde hay varios módulos. Entonces está el módulo del paciente, el módulo del terapeuta y el módulo de quien hace investigación. Entonces, pero los juegos que están ahí son más de pronto los típicos que uno ve de que hay varios pájaros y vas a identificar el pájaro de color azul y le vas a dar clic. Entonces, yo veo que ahí es diferente a un serious game como tal, porque no hay una narrativa, no hay una cuestión de validez ecológica, ¿sí? Sino es más apuntar. Sí. Pero yo veo que en España, por ejemplo, ya están migrando a que en esas plataformas de entrenamiento también las personas ya se van expuestas al supermercado, a la casa, al manejo del medicamento. Pero sí, yo lo veo mucho es en España y en Estados Unidos también he visto ese tipo de plataformas. Vale. Y aquí en Colombia, aparte de ustedes que están trabajando esta temática, ¿hay alguien más que esté trabajando? Pero sobre todo en el contexto educativo, ¿sí? No, claro está que, por ejemplo, en la red de laboratorios, me he dado cuenta que hay varios compañeros que ya están como interesados, sobre todo los que están trabajando en virtualidad, están explorando este tipo de recursos. Si es algo, inclusive ahorita en la red estábamos mirando que sería bueno sacar un libro relacionado con cómo las nuevas tecnologías ya están permeando toda la parte experimental. Sí. Muy bien. Pero sí, vamos como en esa tendencia. Muy bien, perfecto. Bueno, Sonia, cuéntanos, ¿se nos queda algo en el tintero o hemos abarcado todos los temas? Yo creo que los hemos abarcado. Sí. Bueno, no sé genial. Si tienes más dudas. No, por ahora no. Me parece muy interesante que nuestros oyentes conozcan este tipo de estrategias
y cómo se desarrollan. Y me parece muy interesante también esa interdisciplinaridad, psicología, ingeniería, diseño, que no es fácil, pero pues ustedes han logrado, digamos, llegar a un punto interesante de producción en equipo, ¿no? Eso está muy bien. Así Eso es. está muy bien. Entonces, bueno, agradecerte, Sonia, por habernos dedicado este tiempo a darnos esa masterclass. No, ustedes por la invitación y pues espero que como decías, cuando tengamos ya resultados Claro con que los sí. adultos mayores, podamos Aquí estamos. contarles cómo ha sido esa experiencia ya con ellos. Claro, aquí estamos con los brazos abiertos, nos contactas y con mucho gusto haremos un programa para contar esas actividades y esos resultados. Ok. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Sonia, por haber aceptado nuestra invitación. No queda más que invitar a nuestros oyentes a que continúen escuchando Charlas desde el Laboratorio en un nuevo programa con nuevos temas de interés para la psicología y otro nuevo invitado. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.